Bueno, queridos hermanos, muy bienvenidos todos a esta serie de temas que vamos a grabar aquí. Estamos grabando aquí en Santa Cruz de la Sierra. Tenemos una variedad de temas con dos oradores de Brasil y yo encargándome del tema de la organización. Algunos ya se han enterado que el movimiento ha comenzado a organizarse y quiero dar un poco la lógica, información acerca de ello, qué significa esto y en qué forma nos estamos organizando, a base de qué textos, a base de qué lógica. Hay un papel aquí que estoy compartiendo. Quiero leer el texto de la tapa que está en Testimonios para los Ministros, página 211.2. El gran general de los ejércitos dirigirá todas las batallas para el avance de su causa. Él será el guía de su pueblo en los peligrosos conflictos que le esperan si los subdirigentes y los subpastores realizan su obra asignada y escuchan la voz que dice: este es el camino, andad por él. El que me sigue no andará en tinieblas. Qué gran consuelo debe ser esta promesa para nosotros. Podemos andar en luz como Él está en luz. La organización es un tema, en mi opinión, sumamente interesante, pero también muy importante. Aquí en esas pocas palabras vemos que hay un gran general. Ese gran general tiene que ser incorporado. Él es el que guía a su pueblo. Creo que esto más o menos está en la conciencia del adventista, pero en la práctica vemos que no hay espacio o muy poco espacio para ese gran general liderando a su pueblo, que está lejos de ser formado en un ejército, por lo menos en referencia a la iglesia organizada. Nosotros sabemos, o ya hemos comprendido, que en el proceso que nosotros llamamos la línea de reforma, un proceso que comenzó y siempre comienza con el tiempo del fin, el Señor lleva a cabo un proceso de preparar un pueblo para que el pueblo esté listo para la venida del Señor. Y esa venida del Señor se manifestó en diferentes formas a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Nosotros estamos, por supuesto, esperando la segunda venida de Cristo. Pero lo que pasa en este tiempo aquí, que en la historia de los milenaristas duró 46 años, en otras fases duró menos, el pueblo se encuentra en una plena oscuridad, o nosotros también decimos en tinieblas. Y porque el pueblo está en tinieblas, el pueblo no está listo para la venida. Ni uno iba a participar de la venida de Jesús. No iban a estar presentes. El pueblo no está listo. Ese pueblo no listo conocemos con el nombre de la Odisea, o bajo el nombre de la Odisea, pero también conocemos este pueblo bajo el nombre de la iglesia militante. La iglesia militante no está listo, no va a ser listo para esa venida. Por esa razón, el Señor tuvo que iniciar un proceso de reforma. Eso es la simple lógica que nosotros estamos ya compartiendo, estudiando con los diferentes grupos, personas en todo el mundo desde 1989. Y en ese momento comenzó el tiempo del fin. Ahora, aquí había poca conciencia de lo que el Señor estaba haciendo para con su pueblo, pero hoy, a las alturas en las cuales estamos, llegando a ser los últimos eventos, nosotros ya sabemos que ese proceso está bien avanzado. Ahora, este proceso aquí, en la reforma del pueblo, eso es la preparación del pueblo, es la purificación del pueblo para que esté listo aquí. Pero en realidad
una cosa que venimos diciendo también hace mucho tiempo. No se trata de que sálvase quien pueda. El asunto no es para que uno simplemente tiene la entrada al cielo, sino el evento aquí, la ley dominical, marca el momento en el cual este pueblo tiene una función que no quiere asumir, una función para la cual no se está preparando, una función de la cual ni siquiera sabe que tiene que asumirla. Esa función es ser verdaderamente una luz para toda la tierra. Ser aquellos que pueden ayudar a los otros que están en el mundo, a las otras ovejas, de convertirse y de unirse al verdadero pueblo de Dios. Entonces, este pueblo aquí, esa iglesia militante, no solamente se prepara para ir al cielo, sino se prepara para esta última fase de la historia en la cual ellos se tienen que convertir en pastores, en trabajadores, en misioneros, en toda la tierra. ¿Okay? Ahora, en ese proceso aquí, nosotros estudiando desde 1989 el mensaje profético, la luz del ángel, que ilumina la tierra con toda su gloria, este mensaje ha producido un movimiento. Ese movimiento llegó a ser grande, está en toda la tierra. Están muchos países presentes de este mundo en el cual vivimos. Pero hasta aquí, ese movimiento básicamente fue creciendo de una manera algo tal vez orgánica. ¿Okay? Un grupo aquí creció, hubo interés allá, personas empezaron a traducir material, estudiar temas, y creció como simplemente uno pensaba en el momento y en el instante, sin una visión más general, a formarse. Grupos en diferentes países, líderes, oradores, y desde hace poco también escuelas. Pero hace poco tiempo, y estamos hablando aquí a partir del año 2014 más o menos, o bastante específico, nosotros hemos entendido que la organización es algo que ese movimiento carece, por lo menos en una forma más avanzada. Hay un cierto tipo de organización ya en ese movimiento hace mucho tiempo, pero tiene que haber más. Porque el gran general que dirige su pueblo a la batalla espiritual, que aquí en esa fase va a llegar a una forma concentrada y como nunca hubo en la historia de la tierra, ese gran general, por eso la Biblia usa esa lógica, no solamente por batallas, por luchar, sino también el general dirige un ejército. El ejército siempre ha sido organizado y tiene que ser organizado para funcionar. Si no, los ataques no tienen efecto, ¿no es cierto? Si no, la defensa no tiene efecto, si no va a ser conquistado fácilmente. Bueno, organización de nosotros, del pueblo de Dios, es un asunto que nosotros con mucha cautela y tal vez podemos decir con cierto temor hemos encarado. Porque hay muchas preguntas. ¿Qué significa eso? ¿Tenemos que formar otra iglesia? ¿Tenemos que registrarnos? ¿Tenemos que anotar persona jurídica? ¿Cómo son esos detalles? Y a eso espero que podamos encontrar algunas respuestas en ese estudio. Entonces, para llegar a ser más práctico, quiero invitarles que abren sus apostillas en la página 16. Y quiero servirme de dos modelos de organización. La organización del pueblo antiguo, de Israel antiguo, con Moisés en adelante, y la organización de la iglesia del Nuevo Testamento. Cómo se vio, cómo era por Dios dirigida esa estructura de esos pueblos. Porque de ahí podemos nosotros sacar muchas lecciones y vamos a ver que Elena White así lo indica. Entonces, vamos a empezar con la estructura, organización de la iglesia en el desierto. Y les invito nuevamente, entonces, página 16, primer texto. Hay dos fases. Primera fase en el Éxodo. Señales de los tiempos, 1 de abril 1880. Aunque los israelitas salieron de Egipto en apuro, ellos estaban arreglados en orden.
divididos en compañías, con líderes para cada una. Con líderes para cada compañía. Les acompañaba también una gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Eso es muy interesante, porque la ilustración de la salida de Egipto es una ilustración de nosotros, de nuestra situación. Tenemos que salir del mundo, tenemos que salir de las circunstancias en las cuales nos encontramos. Tenemos que salir debajo del impacto que Babilonia tiene sobre ese pueblo. Tenemos que salir de la condición laodiceana. Entonces, en esa salida, desde el inicio, el pueblo que sabe que tiene que salir, que tiene la conciencia que ya llegó el tiempo de la salida, ese pueblo ya se organiza. Y eso refleja la situación de nuestro movimiento. En esa primera fase hay una conciencia de que hay que salir. Porque un poco antes el pueblo no sabía que tiene que salir. Sabe que tiene que salir, pero ¿cuándo será? ¿No es cierto? Y eso es uno de los puntos cardinales de nuestro movimiento. Nosotros, o este movimiento, aporta, comprende el momento en el cual los arreglos para la salida comienzan. Tú no puedes organizar una salida con 30 años de anticipación, o digamos 100 años de anticipación, porque las cosas que se arreglan, entonces tú mismo no te van a servir, ¿no es cierto? Quedan para otra generación. Entonces la conciencia de que nosotros hemos llegado al tiempo del fin, el momento en el cual ahora sí vamos a salir, y la salida significa un arrepentimiento, una preparación personal del carácter de uno mismo. Entonces esto va en combinación con un cierto tipo de orden. Hubo un orden, divididos en compañías, con líderes. Nosotros hemos tenido compañías, hemos tenido grupos, diferentes grupos, primeramente en Estados Unidos, grupos en Europa, grupos en Alemania, grupos en Francia, grupos en Australia, tenemos grupos en África, Latinoamérica. Y esos grupos también tenían sus líderes. Okay, eso es algo que Dios ya encaminó. Pero eso todavía no es el orden perfecto. Segundo texto, eso es de Patriarcas y Profetas, aquí la edición de 54, página 286. Y no obstante lo repentino de la huida, se habían tomado, disculpa, eso es parte todavía de la primera organización, de la primera fase, se habían tomado ya algunas medidas para la organización y dirección de la multitud durante la marcha, dividiéndola en compañías bajo la dirección de un jefe cada una. Entonces aquí ya estamos saliendo en esa historia de Babilonia, saliendo de las circunstancias laodiceanas, y ya hay medidas de organización. Y así era. Así ha sido en el pasado, cuando no hemos todavía encaminado una organización más específica. Pero la segunda fase luego en el monte Sinaí. Eso es de Patriarcas y Profetas 284, quinto párrafo. Ahora, dice Elena White, se habían de hacer los arreglos para el establecimiento completo de la nación escogida, bajo la soberanía de Jehová como rey. Ahora sí, esa organización de bajo Jehová como rey se llama teocracia. Ahora sí, en ese momento, a base de o encima de los mandamientos, de las leyes, de los fundamentos colocados del pacto, ahora sí se completa la organización. Siguiente texto, Educación, página 36, también quinto párrafo. Desde que salieron de Egipto, habían recibido lecciones para su instrucción y disciplina. Aún antes de salir de allí, se habían esbozado una organización provisoria y el pueblo había sido distribuido en grupos bajo el mando de jefes. Junto al Sinaí se completó la organización. Es muy claro, muy lindo como ella lo expresa aquí. En la administración hebrea se manifestaba el orden tan notable que caracteriza todas las obras de Dios. Él era el centro de la autoridad y el gobierno. ¿No? Eso es teocracia. Moisés, su representante, debía ejecutar sus leyes en su nombre. Luego se organizó el Consejo de los 70.
Les seguían los sacerdotes y príncipes, inferiores a ellos los jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y finalmente, los encargados de deberes especiales. El campamento estaba arreglado con orden exacto. En el medio estaba el tabernáculo, morada de Dios, y alrededor las tiendas de los sacerdotes y levitas. Alrededor de estas, cada tribu acampaba junto a su bandera. No creo que vamos a llegar en ese estudio a esos detalles que son muy importantes y muy interesantes, cómo se organizó cada detalle del pueblo, cómo se organizó el campamento, dónde estaba cada tribu. Hay lecciones ahí también, pero nosotros esa estructura nos interesa aquí. Dios, Moisés, sacerdote, etc. Cómo funciona eso y qué podemos sacar para nosotros y aprender de ello. Entonces ustedes están comprendiendo a través de mis palabras que nosotros hemos empezado a organizarnos de una manera consciente después de una fase de una organización preliminar, no muy consciente. Ya estamos en una organización y nosotros vemos la autorización para ello o el mandato de hacerlo así radicado aquí en esos textos. En textos que describen simplemente la condición del pueblo de Dios como siempre ha estado y como siempre tiene que ser, muy organizado. Siguiente texto, Patriarcas y Profetas, abajo en la página 16, página 345, párrafo 2. El gobierno de Israel se caracterizaba por la organización más cabal, tan admirable por su esmero como por su sencillez. El orden tan maravillosamente puesto de manifiesto en la perfección y disposición de todas las obras creadas por Dios se veía también en el gobierno hebreo. Dios era el centro de la autoridad y del gobierno, el soberano de Israel. Moisés se destacaba como el caudillo, visible. Entonces tenemos dos líderes del pueblo, un líder visible y otro líder invisible. Moisés se destacaba como el caudillo visible a quien Dios había designado para administrar las leyes de su nombre. Es otra cosa aquí interesante e importante. ¿Quién designa a quién? ¿Quién coloca? ¿Quién es colocado por quién? Y eso es un asunto importante que nosotros también en nuestro movimiento estamos poniendo en práctica. Tenemos que, y se hizo una realidad. Aquí hay un líder que representa a Dios y Dios lo coloca. Nadie eligió a Dios, no había elecciones, no había democracia en ese sistema. No hay democracia en el sistema de la teocracia. Es Dios que dirige, Dios que coloca. Después hay jefes de tribus, etc., pero hay una distinción. Dios no elige cada persona en ese sistema, pero sí el representante de él, la persona en la mayor, o las personas con la mayor autoridad y responsabilidad, ellos son elegidos y colocados por el Señor. Posteriormente, se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de 70 hombres para que asistiera a Moisés en la administración de los asuntos generales de la nación. Enseguida venían los sacerdotes, quienes consultaban al Señor en el santuario. Entonces, esa formulación, enseguida, después, primeramente, nos indica que hay aquí no solamente orden, sino también una jerarquía. Un principio bíblico es que todos son iguales y cada uno es siervo del otro. Eso no descarta que pueda haber una jerarquía. ¿Okay? Hay uno arriba, hay otro abajo. Pero eso no significa lo mismo como la jerarquía que existe en la sociedad secular. Es otro tipo de jerarquía. Arriba no significa lo mismo en esos dos sistemas. Vamos a ver qué significa esto aquí, ¿no? Entonces, eso también es importante.
Tal vez algunos han visto el estudio que hemos hecho hace años sobre la desolación de Jerusalén. En ese estudio una de las cosas que me gustaba colocar es la pirámide. La pirámide como un símbolo de la organización, donde tenemos aquí el cuerpo más grande, que es el pueblo, y aquí arriba tenemos el líder. En este caso, ese líder es Dios. Después vemos Moisés. Y después vemos las subdivisiones del liderazgo. ¿Okay? Pero es un sistema así, se ilustra así. Y pueda que uno tiene un sentimiento negativo cuando ve la pirámide, ¿no es cierto? Porque la pirámide asociamos con la masonería, con diferentes grupos, organizaciones secretas, ¿no es cierto? Con Egipto, por supuesto, algo pagano. Pero primeramente eso simplemente es una geometría, es una estructura, ¿no es cierto? Es una forma geométrica que nada más no tiene ningún contenido espiritual. Es una forma. Y en esa forma tiene varias lecciones. Simplemente significa poco, mucho, arriba, abajo, ¿no es cierto? No significa diabólico, simplemente significa eso. Y otra cosa que debemos tomar en cuenta es que el Satanás siempre estudiando la palabra de Dios, estudiando todo esto aquí, él anticipa cosas que el pueblo de Dios hace. Antes que el pueblo de Dios llega a colocar cosas en práctica, él los hace, los pone en práctica tal cual, para que uno piensa, para que uno cree que el pueblo de Dios está copiando algo pagano, pero en realidad ha sido copiado por él, anticipado por él. Bueno, entonces continuamos con el texto aquí. Enseguida venían los sacerdotes quienes consultaban al Señor. No, un poquito más arriba. Posteriormente se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de 70 hombres para que asistiera a Moisés en la administración de los asuntos generales de la nación. También interesante, algo que tenemos que ver, quién hace qué cosa, en qué negocios está involucrado, qué responsabilidades tienen. Había jefes o príncipes que gobernaban sobre las tribus. Bajo estos había jefes de 1000, jefes de 100 y jefes de 50 y de 10. Y por último, funcionarios que se podían emplear en tareas especiales. Muy bien. Siguiente página. Antes de continuar, aquí quiero insertar una definición de qué significa o qué es teocracia. Eso es del diccionario Merriam-Webster's traducido y dice lo siguiente. Teocracia es un gobierno de un Estado bajo guía directa divina o guiado por oficiales contemplados como guiados divinamente o como vistos como guiados divinamente. Es la divinidad que dirige directamente el pueblo, no es un dicho nomás. No es como las naciones invocan a Dios y que Dios esté presente y que guíe y que bendiga. No es esto, es Dios realmente. Uno no puede hacer cosas a veces sin que Dios diga, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan eso bien ejemplificado en la situación del pueblo de Dios cuando tenían los jueces, por ejemplo, y profetas. Tenían que consultar primeramente a Dios antes que pudiera tomar decisión. Venía el enemigo y no se podía hacer nada. Tenía que buscarse el profeta para que el profeta hable con Dios y para que el profeta diera respuesta y luego se dice, vamos a atacar, vamos a hacer esto o aquello. Entonces eso es teocracia. Y vemos, a ver aquí algunos textos entonces de profecía, Patriarcas y Profetas 761. Eso no es de Elena White, eso es en el apéndice. Dice lo siguiente.
Ajá. Ok, aquí el primer texto está, tengo que sacar, está en inglés todavía. El segundo párrafo, segundo texto, Batalla de Profetas 754.3. Una teocracia es un gobierno que deriva su poder directamente de Dios. El gobierno de Israel era una verdadera teocracia. Era realmente un gobierno ejercido por Dios. En la zarza ardiente, Dios encomendó a Moisés que sacara a su pueblo de Egipto mediante señales y prodigios. Dios libró a Israel de Egipto y lo condujo por el desierto y finalmente lo llevó a la tierra prometida. Ahí lo gobernó por medio de jueces hasta Samuel el profeta, a quien Dios habló cuando era un niño y por medio de quien hizo conocer su voluntad. Entonces Dios habla a través, Él tiene un vocero en la tierra, eso es Moisés o los profetas aquí, o Samuel, por ejemplo, que pone en práctica. Pero eso, una vez más, es una realidad. El pueblo no puede avanzar, no puede tomar decisiones, no puede actuar sin que se consulta a Dios. Eso es una teocracia. Dios está visible de esa manera, está presente. Siguiente texto. Mismo libro, página 537, tercer párrafo. En su gratitud porque lo había librado de los madianitas, el pueblo de Israel propuso a Gedeón como rey y que el trono quedara asegurado para sus descendientes. No, fíjense, eso no es una idea solamente que surge más tarde. Ya temprano el pueblo tiene esa idea. Ellos, como los otros pueblos, como ellos han visto, como ellos conocían de Egipto, entonces ellos se proponen proponer una monarquía a Gedeón para que él y pues sus descendientes sean la familia reinal. Esta propuesta era una violación categórica de los principios teocráticos. Eso era como una revolución en realidad, ¿no es cierto? Había ya un gobierno establecido, había un rey. Y ahora quieren hacer el vocero del rey, quieren hacer rey o quieren destituir a Dios. Tal vez no se dieron cuenta, me imagino, en parte por lo menos, pero como dice ella claramente, violaron los principios teocráticos. Dios era rey de Israel y poner a un hombre en el trono sería rechazar a su soberano divino. Gedeón reconocía este hecho y su respuesta demuestra cuán fieles y nobles eran sus móviles. Declaró: no seré Señor sobre vosotros, ni lo será mi Hijo, Jehová será vuestro Señor. Eso no es la realidad en la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy en día, queridos hermanos. Creo que entendemos eso. Tenemos algo así como una excusa. Sí, Dios lidera esa iglesia, es su pueblo. Y se ora, por supuesto, pero no se ora más o menos como en cualquier otra iglesia, ¿no es cierto? Hay un líder ahí. Hay líderes, hay hombres que toman efectivamente las decisiones. ¿Y Dios dónde está? ¿En qué forma Él es incorporado en esa iglesia? ¿Dónde es su posición? Y evidentemente Él no ocupa una posición, porque los resultados, las decisiones que se toman, no serían entonces en cuenta de su palabra. Lo que es el caso en esa iglesia hoy en día. Siguiente texto. El gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de Dios. La obra de Moisés, de los 70 ancianos, de los jefes y de los jueces consistía simplemente en hacer cumplir las leyes que Dios les había dado. No tenía autoridad alguna para legislar. Esta era y continuaba siendo la condición impuesta para la existencia de Israel como nación. De siglo en siglo se suscitaron hombres inspirados por Dios para que instruyeran al pueblo y para que dirigieran la ejecución de las leyes divinas. Simplemente pusieron en práctica. Eso es un detalle. Eso no significa que ellos no tienen que pensar, no tienen que hacer nada, pero ellos nunca van a sacar leyes. Ellos no van a sacar las leyes, ya están para el pueblo, completamente dados por Dios. En los días, último texto, Hechos de los Apóstoles 76,
En los días de la teocracia, cuando Moisés estaba empeñado en llevar solo cargas tan gravosas que pronto lo agotarían bajo su peso, Jetro le aconsejó que planeara una sabia distribución de las responsabilidades. Ok. Entonces hemos aprendido que Dios había establecido una teocracia. Eso es el sistema que Dios eligió y que Dios dio a su pueblo. Ahora un poco la estructura de este pueblo. Tenemos entonces categorías. Ya los hemos puesto un poquito aquí. ¿Y quién es el primero en esa lógica de la estructura del pueblo de Dios? Dios. Dios es incorporado, Dios es parte de esa iglesia. Él es el rey, Él es el líder del pueblo, aunque no visible. A veces se manifestaba en ciertas formas, como en la nube o en el pilar de fuego. Después, como ya vimos, viene Moisés. Moisés simplemente lidera al pueblo de manera visible. Él es apuntado por Dios. Esos son todos detalles muy importantes. La primera persona en jerarquía es colocado por Dios. Él tiene que juzgar en asuntos graves. Vamos a leer ese texto en Éxodo 18, 22. Éxodo 18, 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Entonces aquí hay una distinción entre los jefes, que ellos tienen que juzgar, pero los asuntos graves tienen que ser traídos a Moisés. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Entonces, interesante, ¿no? Hay diferentes grados de casos, de cosas que hay que decidir, y Moisés es a cargo de las cosas graves o importantes o complejos. ¿Y qué tiene que hacer Moisés? Administrar leyes. Eso ya hemos visto. Él tiene que administrar la ley. La ley es dada por Dios. Los fundamentos son dados, colocados por Dios. Él simplemente tiene que cuidar y defender, explicar esto. También otra función era enseñar. Era maestro, era profesor, era profeta del pueblo. Él tiene que explicar esto. Todo lo que Dios había enseñado a su pueblo, o Dios había dado a su pueblo. Y Jaime White escribe en 1874 la Review and Herald, 1 de diciembre, en el comienzo del sistema judío, él eligió un hombre como líder subordinado del pueblo. Y esto no es así, no son palabras vacías. Él es el líder y parece contradictorio porque dice subordinado. Es el líder subordinado del pueblo. ¿Subordinado a quién? A Dios, ¿no es cierto? Dios es el líder y es el líder subordinado. Dos líderes. O podemos decir el líder invisible y el líder visible. Pero a la vez él era subordinado al pueblo. Él servía al pueblo, ¿no es cierto? Su vida era dada al pueblo, al servicio de las personas. En el comienzo de la iglesia cristiana, él eligió 12. Es una cosa que después vamos a ver también. Lo que Jaime White dice que este Moisés equivale a los 12 apóstoles. Antiguo Testamento, Dios eligió a Moisés. Nuevo Testamento, Dios eligió los 12. Diferente situación. No tiene que ser siempre aparentemente uno. En ese tiempo tienen que ser 12. Después vienen los 70 ancianos. También he colocado aquí que la función de Moisés era espiritual y político. Eso es algo un poco distinto, tal vez como hoy veríamos la estructura de la iglesia de Dios en el tiempo presente. Ellos eran nación y eran iglesia, ¿no es cierto? ¿No es eso también un problema?
no es eso que nosotros siempre criticamos de la Iglesia Católica. No es algo que el Espíritu de Profecía marca de la Iglesia Católica, que ella hace una abominación, ella combina Estado y Iglesia. Pero ¿qué era Moisés? Era líder político y era líder espiritual. Entonces, esas son esas cosas que vemos y que no nos deben chocar, porque Satanás hace algo que él anticipa cosas que aprendió de Dios. Él anticipa esto. Solamente el pueblo de Dios puede hacer esto, por la autoridad de Dios. Ok. Moisés tenía una asistencia especial, eran Aarón y Miriam. Aquí en Patriarcas y Profetas 354 lo explica. Nunca habían conocido María y Aarón. ¿Es correcto, María? Ajá. En español no es Miriam, ¿no? Es María. ¿Miriam? Ok. La carga del cuidado y responsabilidad que habían pesado sobre Moisés. Es interesante, ¿no? Ellos eran sus asistentes, pero nunca habían ellos conocido desde la cara verdadera. No obstante, por haber sido escogidos para ayudarlo, se consideraban copartícipes con él de la responsabilidad de dirigir al pueblo y estimaban innecesario el nombramiento de más asistentes. Lo que quiero aquí ver solamente es esto, que habían sido escogidos para ayudar. Tenía asistentes, Moisés. Hoy diríamos tal vez secretario, ¿no es cierto? Secretaria, portavoz, vocero. Bueno. El siguiente grupo ahora son los ancianos. Tenemos específicamente 70 aquí. Ellos, según Números 11:25, compartieron la carga y la responsabilidad de Moisés y profetizaron. Entonces ellos tienen un rol político, tienen que dirigir el pueblo en diferentes asuntos, juzgar, pero ellos también profetizaron. Ni bien fueron elegidos, ellos comenzaron a profetizar. Entonces tienen un rol, tienen una función espiritual también. Ellos tienen que ser ancianos del pueblo, extraordinarios. Entonces aquí hay ya otro tipo de elección, ¿no es cierto? Ellos fueron elegidos por Moisés, pero habían sido ancianos extraordinarios, avanzados en edad, no pueden ser jóvenes, tenían una experiencia larga, tienen que ser hombres de sano juicio y de dignidad. Y Elena White dice en Patriarcas y Profetas 284, los 70 ancianos habían de ayudar a Moisés en el gobierno de Israel, y Dios puso sobre ellos su espíritu, y los honró con la visión de su poder y grandeza. Y vieron al Dios de Israel, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. No contemplaron la deidad, pero vieron la gloria de su presencia. Antes de esa oportunidad, aquellos hombres no hubieran podido soportar semejante escena. Pero la manifestación del poder de Dios los había llevado a un arrepentimiento reverente. Habían contemplado su gloria, su pureza y su misericordia, hasta que pudieron acercarse al que había sido el tema de sus meditaciones. Entonces, hombres extraordinarios que llegaron a una experiencia espiritual más allá de lo común o de lo general en el pueblo. Siguiente texto. Posteriormente se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de 70 hombres para que asistieran a Moisés en la administración de los asuntos generales de la nación. Eso algo que ya dije, destacando que tiene una función secular también, o política. Siguiente texto. Moisés repitió al pueblo las palabras del Señor y le anunció el nombramiento de los 70 ancianos.
Las instrucciones que el gran jefe les dio a esos hombres escogidos podrían muy bien servir como modelo de integridad judicial para los jueces y legisladores de los tiempos modernos. Oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, etc. La función de juzgar era también parte de las tareas de ellos. Ahora hay en el siguiente texto, a partir del profeta 151.3, hay un detalle interesante que todavía no digo que lo comprendo completamente. El Señor permitió a Moisés que él mismo escogiera a los hombres más fieles y eficientes para que compartieran la responsabilidad con él. Ya. Entonces, aquí se destaca la función o posición es porque él es elegido por Dios. Ahora, estos aquí no son elegidos por Dios, son elegidos por Moisés. Pero como Moisés representa a Dios, entonces como él es el líder visible, entonces eso está por supuesto en armonía con Dios. La influencia de ellos serviría para refrenar la violencia del pueblo y reprimir la insurrección. No obstante, graves males resultarían eventualmente del ascenso de ellos. Graves males en el futuro iban a surgir de estos 70 ancianos. Nunca habrían sido escogidos. Y eso es aquí algo que yo no sabía, me pareció intrigante. Nunca habrían sido escogidos esos 70 si Moisés hubiera manifestado una fe correspondiente a las pruebas que había presenciado del poder y de la bondad de Dios. Entonces, esos aquí eran como no necesarios en esa estructura. ¿Ya? Dios podría haber usado simplemente Moisés. Eso es interesante. Eso fue una necesidad por falta de fe, como Elena White dice aquí. Entonces él instituyó, Dios permitió que... Y Dios bendijo. ¿Ya? Pero Elena White dice que dice que graves males resultarían eventualmente del ascenso de ellos. Uno de esos graves males, y tal vez el peor mal que salió de estos, es que muchos años después, siglos después, esos hombres aquí iban a decidir esto, la muerte de Jesús. ¿Ok? Esos hombres decidieron la muerte de Jesús. Porque esos 70 ancianos, en el Nuevo Testamento no se llaman 70 ancianos, sino ¿cómo se llaman? Sanedrín. ¿Ya? Esos 70 ancianos son el Sanedrín del Nuevo Testamento. Entonces, esos son los graves males que iban a surgir de ellos. Ok, terminamos la cita. Pero había exagerado sus propios servicios y cargas y casi había perdido de vista el hecho de que no era sino el instrumento por medio del cual Dios había obrado. ¿Ya? No tenía excusa por haber participado, aún en mínimo grado, del espíritu de murmuración que era la maldición de Israel. Si hubiera confiado por completo en Dios, el Señor lo habría guiado continuamente y le habría dado fortaleza para toda emergencia. Más tarde, esta institución se convirtió en el Sanedrín. Es un hecho histórico. Siguiente texto, también Patriarcas y Profetas. Luego Moisés hizo comparecer a los 70 ante el tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Luego tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 hombres ancianos. Y en cuanto se posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo.
como los discípulos en el día de Pentecostés fueron investidos de poder de lo alto, recibieron el Espíritu Santo. Aquí creo que ya saltamos último párrafo. Una vez más se manifestó el espíritu elevado y desinteresado del gran caudillo. Bueno, no necesitamos leer. Son los detalles de cómo fueron elegidos esos hombres. Y tenemos entonces esa estructura aquí principal. Luego viene el siguiente grupo, el grupo de los sacerdotes. Aarón. Él era portavoz. Portavoz significa el profeta también, ¿no? El que habla, el que explica lo que Dios dice a su pueblo, lo que ha de acontecer. Falta traducir, no, aquí está. Posteriormente se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de 70 hombres. Enseguida, y eso es lo que me interesa aquí, enseguida venían los sacerdotes, quienes consultaban al Señor en el santuario. Entonces, muy interesante, ¿no? Tal vez a veces tenemos esa idea de que los sacerdotes están bien arriba o casi en lo más alto porque ellos administran los asuntos espirituales. Pero arriba de ellos aún Dios había colocado esas otras funciones, esas otras posiciones. Los sacerdotes entonces, que servían exclusivamente en asuntos espirituales. La subdivisión de ese grupo en este momento no me interesa. Sumo sacerdote y los levitas, etc. Vamos a saltar ese aspecto. Y vamos al siguiente grupo. Ahora, ese grupo se llama grupo de jefes o príncipes. Había 12 jefes, un jefe para cada tribu, así como Elena White dice o cita el texto aquí, había jefes o príncipes que gobernaban sobre las tribus. Entonces es simplemente una estructuración de la organización. Luego había jefes de 1000 y luego había jefes de 100. Tenemos jefes de 1000, de 12, de 1000, de 100, luego jefes de 50, luego jefes de 10 y como último grupo los oficiales. Oficiales eran diferentes oficios, diferentes también cosas que se necesitaban, simplemente no tenían que ser jefes, pero tenían una función, una tarea para cumplir. Ahora, ¿para qué esa subdivisión en esos extrema subdivisión en tantas posiciones? Porque ahorita vamos a ver cuántos son. El pueblo contaba con el pueblo de Israel tenía unos 600,000 hombres. Eso excluye los jóvenes, eso excluye los niños y eso excluye toda mujer. Porque con mujeres y niños y jóvenes debajo de 20 años hubiesen sido unos 2.4 millones el número del pueblo. Solamente de este grupo aquí, sobre ese grupo es esa estructura. Y si sacaríamos el cálculo de cuántos son realmente, porque cuántos grupos de 1000, etcétera, hay aquí, nosotros llegamos a un número de
78.600 líderes, más los 70 ancianos y más los 12 príncipes. Entonces nosotros tenemos un número aquí sumamente grande, ¿no? Casi 78.700, casi 79.000, digamos casi 80.000, ¿no? Casi 80.000 posiciones instituidas por Dios para gobernar un pueblo de 600.000. Eso es como una décima parte, más o menos. Así bien, no muy exacto, pero más o menos una décima parte del pueblo estaba involucrado, tiene una posición oficial. Y eso realmente es una de las grandes lecciones que yo creo que deberíamos tomar nosotros para hoy en día. Y así Elena White dice, y por eso yo coloqué también, ya vamos terminando aquí, en la página 21, coloqué un detalle que es otra historia, pero cuando David decidió que él ya no iba a tomar los asuntos del reino en su mano, sino su hijo iba a continuar durante que él vivía todavía. Salomón, él comienza su gobierno con una reestructuración, con una reorganización del gobierno. Y así el texto aquí dice, eso es de Review and Herald, 12 de octubre de 1905, segundo párrafo, la profundidad y lo completo de la organización perfeccionado en el comienzo del reino de Salomón, el carácter exhaustivo de los planes para traer la cantidad máxima posible de todo el pueblo en un servicio activo, la amplia distribución de responsabilidad para que el servicio de Dios y del rey no tendrían que ser excesivamente gravoso para ningún individuo o clase. Estas son lecciones que todos deberían estudiar con beneficio y que los líderes de la iglesia cristiana deberían entender y seguir. Hay algo así como esa idea en las iglesias, ¿no? que habría que entrar en responsabilidad. Y es siempre muy difícil encontrar jóvenes, personas, familias, parejas que quieren servir, quieren tomar un cargo, un oficio en la iglesia. Pero eso es una idea, es un plan divino, la máxima cantidad. De esta imagen, Elena White dice, de una nación grande y poderosa. Y aquí, como en paréntesis, le añade algo muy bonito. Viviendo en simplicidad y confort en casas rurales. Yo no sabía eso. El pueblo de Dios vivía en el campo, ¿no es cierto? Así era la idea. Y vivían en confort, pero era un confort simple. No era ostentoso ni lujoso. Así deberíamos vivir nosotros también. Confortable en el campo, pero simple. Cada persona ofreciendo un servicio dispuesto y no salarial a Dios y al Rey. Por una porción del año podemos reunir sugerencias que ayudan. Eso es realmente muy interesante para nosotros hoy en día. Entonces aquí tenemos la primera parte de esa serie de presentaciones, la estructura que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. La teocracia es simple. Elena White dice eso, ¿no es cierto? Simple pero admirable y perfecto. Hay un líder, su representante en la tierra, ancianos, sacerdotes, cumplen una función espiritual meramente. Y después la subdivisión de básicamente lo que ellos tenían que hacer, ¿no es cierto? Simplemente tenían que poner en práctica lo que de aquí arriba se dirigía. Tenían que hacer lo mismo, ¿no? Tenían que guardar las leyes, cuidar la ley, tenían que enseñar, tenían que juzgar, y eso se subdividía, tiene que subdividir para que haya un alcance máximo y una incorporación máxima del pueblo, porque así hay una conciencia, hay una comprensión, así todos entienden, así todos participan, a todos. Si uno es responsable, la responsabilidad causa que tú tienes que vivir lo que dices, es muy normal. Si tú enseñas que hay que vivir saludablemente, tú tienes que vivir saludablemente.
Entonces eso es un efecto también paralelo de ese sistema. Ahora en la siguiente presentación vamos a colocar aquí paralelamente el sistema del Nuevo Testamento. Vamos a ver la correspondencia que hay y después luego vamos a empezar a sacar conclusiones. Muy bien, entonces cerramos con una oración. Querido Padre, gracias por esta mañana tan agradable, tan hermosa. Gracias por dejarnos esas informaciones para que nosotros aprendamos, Señor. Aprendamos no solamente lecciones morales o generales, sino aprendamos cómo exactamente debería ser tu pueblo, cómo debería ser organizado. Sabemos, Señor, que tú demandas, esperas organizaciones, algo que se sobreentiende. Pero ahora llegamos a tener certeza, Señor, cómo esto debería ser y cómo eso debería presentarse en la iglesia que tú estás levantando, la iglesia triunfante. En el nombre de Jesucristo, amén.